Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una habilidad que es el corazón de la vida académica y profesional: la escritura científica. En el mundo académico, escribir no es solo una forma de presentar información, es una herramienta fundamental para pensar. Cuando un estudiante, un investigador o un profesional logra analizar y construir un texto científico correctamente, no solo está comunicando ideas, sino que está demostrando una comprensión profunda, rigor y una capacidad crítica que lo distingue. Así que, si alguna vez te has sentido un poco perdido frente a la página en blanco o no sabes por dónde empezar a leer un artículo denso, este video es para ti. Hoy vamos a desglosar, paso a paso, cómo analizar y construir textos científicos. Te daré ejemplos claros y consejos prácticos que te ayudarán no solo a escribir mejor, sino a pensar con más claridad y a presentar tus investigaciones con la calidad que merecen. ¿Listos para transformar sus ideas en conocimiento? Empecemos. Primero, hablemos del análisis de textos científicos. Analizar un texto científico no es simplemente leerlo por encima, es una inmersión total. Significa desarmarlo para comprenderlo desde dentro, identificar su estructura, entender su propósito, seguir su lógica interna y, sobre todo, evaluar la evidencia que presenta. Imagina que te encuentras con un artículo titulado "El uso de simuladores virtuales en la enseñanza de la física". No es suficiente con saber que trata sobre tecnología y educación. Para hacer un análisis real, debes convertirte en un detective y hacerte las preguntas correctas. Pregúntate: ¿cuál es el objetivo principal de este estudio? ¿Qué problema específico busca resolver? Luego, indaga en el método. ¿Cómo lo hicieron? ¿Fue un experimento? ¿Una encuesta? ¿Un análisis de casos? ¿Qué herramientas usaron? Y finalmente, enfócate en los resultados. ¿Qué encontraron? ¿Cuáles son sus conclusiones y cómo las interpretan a la luz de la teoría existente? Este proceso de lectura crítica, de cuestionar el texto mientras lo lees, es el primer y más importante paso del análisis científico. No eres un receptor pasivo de información, eres un interlocutor activo que dialoga con el autor a través de su obra. Aquí les va un consejo práctico que a mí me funciona de maravilla. Cuando leas un artículo, no te limites a pasar el resaltador. Toma un lápiz o abre un documento aparte y subraya solo las ideas clave de cada sección. La hipótesis en la introducción, los pasos del método, el hallazgo principal en los resultados y, aún más importante, escribe preguntas en los márgenes o en tus notas. Preguntas como: ¿qué pretende demostrar el autor con este párrafo? ¿Cómo conecta esta idea con la anterior? ¿Por qué este dato es importante para su argumento final? Al hacer esto, tu lectura se transforma. Pasa de ser una tarea pasiva a una actividad activa, reflexiva y totalmente orientada a una comprensión profunda. Estás construyendo tu propio mapa del texto, y eso es fundamental para después poder usar esa información en tus propios trabajos. Ahora que ya sabemos cómo desmenuzar un texto, pasemos al segundo gran desafío: la construcción de nuestros propios textos científicos. Construir un texto científico no es simplemente sentarse a escribir lo que se nos viene a la mente, es un proceso de arquitectura del conocimiento. Se trata de organizar lo que sabemos de una manera lógica, coherente y, muy importante, verificable para otros. Este proceso tiene 3 grandes etapas que debemos respetar siempre: planificación, redacción y revisión. Saltarse cualquiera de ellas es una receta para el desastre. Empecemos con la primera: la planificación. Esta es la fase del arquitecto, donde diseñas los planos de tu texto antes de poner el primer ladrillo. Lo primero es definir el propósito. ¿Qué quiero lograr con este escrito? ¿Busco explicar un concepto, argumentar a favor de una postura, describir un fenómeno o analizar un caso? Tu propósito definirá todo lo demás. Una vez que tienes claro tu objetivo, es hora de seleccionar tus fuentes. Y no cualquier fuente, sino fuentes confiables, académicas, revisadas por pares. Luego, con esas fuentes en mano, haz un esquema de tus ideas principales. No tiene que ser súper detallado, pero sí debe tener una estructura clara. Por ejemplo, si tu trabajo es sobre el aprendizaje basado en proyectos, tu esquema podría ser algo así: una introducción que explique por qué este método es relevante hoy en día, un desarrollo que presente las teorías que lo sustentan, muestre evidencias empíricas de su efectividad y analice casos de éxito, y finalmente, una conclusión que resuma los hallazgos y discuta qué implicaciones tiene para la enseñanza actual. Un buen esquema es tu hoja de ruta, te evitará perderte a mitad del camino. La segunda etapa es la redacción. Aquí es donde esas ideas del esquema cobran vida, pero no de cualquier manera. El lenguaje académico tiene sus propias reglas. Hay 3 principios que siempre debes tener en mente: claridad, precisión y objetividad. Claridad significa que tus ideas deben ser fáciles de entender, sin ambigüedades. Precisión
implica usar los términos técnicos correctos y evitar generalizaciones. Y objetividad quiere decir que debes basar tus afirmaciones en evidencia, no en opiniones personales o emociones. Por ejemplo, evita frases vagas como muchos autores dicen, eso no significa nada. Sé específico. Usa referencias concretas. Por ejemplo, según García, en su estudio de 2022, el aprendizaje basado en proyectos fomenta la autonomía del estudiante y la resolución de problemas en entornos educativos reales. ¿Ven la diferencia? La segunda frase es precisa, verificable y mucho más potente. Y llegamos a la tercera etapa, que muchos suelen omitir por cansancio o por falta de tiempo. La revisión. Releer y corregir tu texto es absolutamente esencial. No es un paso opcional, es parte del proceso de escritura. En la revisión, no solo buscas errores de tipeo o gramática, verificas la coherencia lógica entre párrafos. Te aseguras de que cada sección cumpla su función, compruebas que todas las fuentes estén citadas correctamente según el formato que te pidan. Y evalúa si la exposición de tus ideas es realmente clara para alguien que no está en tu cabeza. Puedes usar herramientas digitales como Grammarly o Language2, que son de gran ayuda para pulir la gramática y el estilo. Pero nunca deben reemplazar una revisión crítica hecha por ti mismo o, mejor aún, por un colega, un profesor o un amigo que pueda darte una perspectiva fresca. A veces, estamos tan metidos en nuestro propio texto que no vemos los errores más obvios. Ahora, quiero aclarar una duda muy común. ¿Cuál es la diferencia entre un texto académico y un texto científico? Aunque a menudo se usan como sinónimos, tienen un matiz importante. Un texto académico, como un ensayo universitario, generalmente se enfoca en demostrar que el estudiante ha comprendido un tema, que ha leído la bibliografía y que es capaz de sintetizarla. En cambio, un texto científico va un paso más allá. Busca aportar conocimiento nuevo o una interpretación original sobre un tema. Por ejemplo, un ensayo que resume las teorías sobre la motivación docente en Ecuador es un excelente texto académico. Pero si ese ensayo, además de la teoría, incluye un análisis de campo, con entrevistas a docentes, encuestas o resultados de una observación propia, ya se convierte en un texto científico, porque está generando datos y conclusiones originales. Para que quede más claro, veamos un ejemplo aplicado. Imagina que quieres desarrollar un trabajo titulado Impacto de la lectura digital en la comprensión lectora de los estudiantes de bachillerato. ¿Cómo aplicaríamos todo lo que hemos visto? Primero, harías el análisis de textos científicos. Buscarías y leerías críticamente estudios previos sobre el tema. ¿Qué se sabe ya sobre la lectura en pantalla? ¿Qué dicen las investigaciones sobre la comprensión lectora en adolescentes? Analizarías sus métodos, sus resultados y sus limitaciones. Luego, pasarías a la construcción de tu propio texto. Combinarías esa teoría que ya analizaste con datos propios. Quizás aplicas una encuesta a tus compañeros para medir sus hábitos de lectura y su nivel de comprensión. O diseñas un pequeño experimento comparando la lectura de un texto en papel versus en una tablet. Finalmente, en tu trabajo, presentarías la teoría. Describirías tu método, mostrarías tus resultados en gráficos o tablas y los interpretaría. Ese proceso completo de análisis de lo que ya existe más la construcción de algo nuevo es lo que convierte un simple trabajo en una verdadera contribución científica, aunque sea a pequeña escala. Antes de terminar, quiero advertirles sobre algunos errores muy comunes que debemos evitar a toda costa al escribir textos científicos. El primero y más grave, copiar y pegar fragmentos de otros autores sin parafrasear adecuadamente o sin citar la fuente. Eso no solo es poco ético, es plagio y tiene consecuencias muy serias. Segundo error, usar un lenguaje coloquial, emocional o demasiado personal. Frases como a mí me parece o yo creo que no tienen cabida. La argumentación debe basarse en evidencia, no en opiniones. Tercer error, no seguir una estructura lógica. Un texto que salta de una idea a otra sin conexión confunde al lector y demuestra falta de planificación. La estructura clásica de introducción, desarrollo y conclusión es tu mejor aliada. Y cuarto error, omitir la presentación de los resultados o, peor aún, presentarlos sin interpretarlos. Los datos por sí solos no dicen nada. Tu trabajo como investigador es explicar qué significan esos datos y qué conclusiones podemos extraer de ellos. Para cerrar, quiero dejarles con un consejo final. Escribir ciencia no significa escribir de forma complicada o usar palabras raras para parecer más inteligente. Significa escribir con propósito. Cada frase, cada párrafo, debe tener una función clara. Cada cita debe respaldar una idea. Y cada conclusión debe aportar algo, ya sea un nuevo dato, una nueva perspectiva
o una nueva pregunta para futuras investigaciones. Si de verdad quieres crecer como estudiante, profesional o investigador, haz de la lectura científica un hábito y practica la escritura todos los días, aunque sea un poco. La buena redacción científica no es un don con el que se nace, es una habilidad que se entrena, se pule y se perfecciona con la práctica constante. Transforma tus ideas en conocimiento científico. No hay nada más gratificante. Si este video te ha parecido útil y te ha aclarado algunas dudas, te agradecería muchísimo que le dieras a me gusta, te suscribas al canal y actives la campanita. Así no te perderás nuestros próximos videos sobre redacción científica, metodología de la investigación y muchos otros temas para potenciar tu carrera académica. Muchas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda siempre, la ciencia se escribe, se comparte y sobre todo, se vive. Hasta la próxima.